Con Gustavo Córdoba, titular de la consultora Suban Córdoba, una encuestadora muy reconocida del país, justo hablando a partir de este tema, ¿no? De el eventual cambio de gabinete, cambio de rumbo básicamente del gobierno nacional. Da la sensación que es un barajar y dar de nuevo. Se dio a conocer la encuesta de Suban Córdoba, en donde dice que el 74% de los argentinos consultados dicen que la democracia en la Argentina es muy frágil y aprueban un cambio radical de gabinete. Vamos a saludarlo a Gustavo, le agradecemos el contacto. Sebastián Carbone y Mónica Farabello te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Mónica, Sebastián, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, es así, Gustavo, el grueso de los argentinos entiende como un momento de extrema debilidad del gobierno y ve con buenos ojos que haya un cambio fuerte en el gabinete. Claramente, creo que hay un contexto de opinión pública muy hostil para con el gobierno. Básicamente, creo que el gobierno está atravesando una crisis de credibilidad en un contexto económico muy difícil también por el tema inflacionario, ¿no? Y la gente observa, digamos, que es necesario un cambio de actitud de parte del gobierno. Y en esa línea, en ese cambio de actitud de un gobierno que llegue más rápido a la solución de los problemas, hay un cambio de gabinete total, mejor todavía, porque me parece que la interpretación es por ese lado, ¿no? Hay como una especie también de sensación de presente perpetuo, donde no importa el ayer, no importa el mañana, queremos soluciones hoy, queremos que alguien produzca algún cambio que se note de manera significativa y positiva en nuestro bolsillo. Y aquí hay un elemento, ¿no? La mirada económica en cuanto al castigo a un sistema político que en las últimas dos presidencias no han logrado estar a la altura de las expectativas de la gente. Y por otro lado, el castigo a este vértigo que le impone la política y gran parte del sistema mediático argentino a nuestra democracia, ¿no? Entonces, hay una advertencia, la gente entiende que hay una cuestión de fragilidad en la cuestión institucional y democrática de la Argentina, un 75% opina en esa línea, pero casi un 70% también dice, ojo, no se confundan que el presidente Fernández tiene que llegar al final de su mandato tranquilo. Es decir, no hay ninguna salida de elección anticipada y estas cosas, viste que el vértigo, esta ansiedad electoral generalizada que vivimos por estos días, digo, ahí está la crítica a la dirigencia, ¿no? Que juega al límite, que juega, digamos, al fleje, ahí muy, muy al límite. Sí, habla de la oposición, Gustavo. No, también del oficialismo, porque mirá de esta manera, es como que la gente advierte que falta mucho tiempo, que lo prioritario no es las candidaturas, sino que son resolver, por ejemplo, el tema inflacionario. Hicimos una pregunta, ¿no? Que cuando la teníamos en el laboratorio, cuando estábamos trabajando la previa, pensábamos, esta pregunta la gente no la va a entender en el sentido de va a creer que es una opción u otra. Para nosotros es complementaria. Preguntamos esto: ¿qué debiera hacer el gobierno en esta instancia de crisis? Y una respuesta era acordar Massa, Cristina Fernández y Alberto Fernández entre sí, y la otra opción era el gobierno de Frente de Todos tiene que acordar con la oposición. Fíjate que la sumatoria de ambas da más de un 80%. Entonces, es como que la secuencia sería de esta manera. Primero el gobierno debe acordar internamente, hacia adentro, conciliar intereses y tomar medidas en esa dirección, y luego acordar con la oposición. Pero evidentemente hay una necesidad de acuerdos internos del gobierno y externos con algunos sectores de la oposición que son reclamados por todos. Fíjate, hace no mucho tiempo atrás, la reunión de Cristina Fernández con Melconian fue tomada como un escándalo. Desde la oposición, desde el oficialismo y desde el sistema mediático fue fustigada esa reunión de una manera extraordinaria, cuando en realidad en un sistema democrático debiera ser una norma, debiera ser algo normalizado, ¿no es cierto? Sí, se ven casi, Gustavo, se ven casi como tradiciones, cuestiones que deberían ser naturales. Sabés que ayer estuvo Frigerio en el programa y le planteábamos
justamente eso, digo, hoy no existe ese diálogo. Es cierto que si uno mira hacia el adentro del gobierno, el gobierno no logra ponerse de acuerdo entre los propios socios de la coalición, entonces es difícil pensar en un acuerdo con la oposición, pero también es cierto que antes del llamado al diálogo la oposición ya rehúsa sentarse a la mesa, entonces es como un círculo vicioso del que no podemos salir. Sí, pero allí déjame decirte esto, ¿no? Y más allá que coincido a grandes rasgos con tu apreciación, ¿cuándo es el momento que un gobierno tiene que pedir consenso? ¿Cuando está fortalecido o cuando está debilitado? Y debería ser cuando arranca, cuando está fortalecido. Alberto Fernández me da la sensación que tuvo la posibilidad y no la aprovechó, ¿no? Eso significa también que es el gobierno el que tiene la mayor responsabilidad. Entonces, si uno ve, por ejemplo, y compara momentos históricos equivalentes, cuando perdió Macri, ¿no? la PASO, que Macri llegase hasta el final de su mandato, prácticamente te diría dependió del apoyo opositor. Sí. Que creo que en ese momento Alberto Fernández y gran parte del Frente de Todos se entendieron de que iban a recibir un gobierno y que tenían que ayudar a Macri a que llegue hasta el final de su mandato. Creo que acá está pasando exactamente lo mismo. El gobierno atraviesa una crisis de confianza muy agravada, digamos, por una sensación de que el gobierno, ¿sabes qué? Mira, en una democracia los oficialismos siempre tienen que demostrar que están haciendo las cosas mejor de lo que lo haría la oposición. Y en este caso me parece que hay una percepción bastante mayoritaria, te diría superior al 70%, de que el gobierno no está haciendo las cosas en la dirección que la gente espera. ¿Eso qué significa? Significa que el gobierno tiene que rápidamente, y te diría que esta maniobra que estamos hablando por estos días es una de las últimas de la que dispone el Frente de Todos para tratar primero de reacomodar la cuestión económica, como para tener algún tipo de chance electoral en el 2023. Y segundo, tener algún grado de sintonía fina con lo que siente la mayoría de la sociedad, porque hoy hay un desacople muy flagrante y muy evidente entre lo que la sociedad necesita, porque si va a analizar el menú de reclamos, te diría en este orden: inflación, inseguridad, desocupación, ¿sí? Y quizá pobreza. Y voy a analizar el menú de lo que ofrece la política y es candidaturas al 2023, Consejo de la Magistratura y no sé si hay algún otro tema importante y prioritario. Entonces, ese desacople se resuelve siempre en contra de la sociedad y por eso hoy el contexto es de un sentimiento muy negativo hacia la dirigencia política. Pues en esto me parece que la responsabilidad del gobierno es principal, es primaria. La oposición tiene que acompañar esto, pero ambos sectores tienen que entender estos reclamos, porque evidentemente la sociedad argentina está mirando con muy malos ojos los desempeños económicos de los dos gobiernos últimos. Claro, el tema es que la oferta electoral es o continuar con el gobierno actual, que digamos, está teniendo un muy mal desempeño, o caer en el gobierno anterior, que también tuvo un mal desempeño. Digo, es bastante oscuro el panorama de la Argentina. Por eso nosotros sostenemos la persistencia electoral de Milei a pesar de su derrape en términos de imagen. Digo, la gente no percibe a la actual oposición como la solución a los problemas, sino como parte de los problemas, ¿no? Entonces, Alberto Fernández se vio muy beneficiado por los problemas económicos de la gestión Macri. Creo que gran parte de la sociedad se volcó a Alberto Fernández buscando castigar, digamos, al gobierno de Macri. Pero hoy el castigo no es solamente al gobierno de Alberto Fernández, sino también al gobierno de Mauricio Macri, igual cambiemos. Por eso Milei todavía tiene ese 20%, núcleo duro, podríamos decir, a pesar de que su imagen hoy está, diría, en la misma línea de todo lo que él tanto criticó, ¿no? Porque hoy Milei tiene la misma imagen negativa que tiene, por ejemplo, Cristina o Mauricio Macri. Gustavo, cuando hablas de un 80% o 70% de personas que apuestan a un cambio de gabinete, ¿qué nombres surgen en ese querer un cambio? No, mira, no hay nombres, nosotros no evaluamos eso. Difícilmente la gente esté en la fina, ¿no? Como podemos estar ustedes o nosotros, quién es quién, o quién va a qué lado, o quién sale. Yo creo que lo que la gente está pidiendo es un cambio de actitud del gobierno, independientemente de los nombres que circulen o los nombres que finalmente se incorporen, ¿sí? Creo que lo que la gente está buscando es que este gobierno del Frente de Todos de alguna manera recupere la oferta inicial que le permitió ganar las elecciones, porque si lo vemos en términos de fotografía,
esa foto de un Alberto Fernández y Cristina cercano al 50%, hoy es una foto de 30%. Ahí está el dilema del gobierno. Tiene un año calendario para producir algún cambio, todavía un poquito menos, más allá, no más allá de fin de mayo, principio de junio, que es cuando se definen las candidaturas. El gobierno tiene tiempo de acomodar la economía. Si el gobierno no la acomoda, si el gobierno no reduce la inflación, no baja las expectativas respecto del dólar, yo te diría o les diría que las chances electorales del gobierno van a estar bastante bien. Ahora, Gustavo, por debajo de las expectativas. Uno piensa, ¿no? De lo que se está hablando en las últimas horas es de un desembarco con mucho poder de Massa en el gabinete. Uno piensa que es una ficha que se juega a alguien que evidentemente tiene el deseo muy fuerte de ser candidato a presidente. Ahora, ¿no se genera una sobreexpectativa permanentemente en la Argentina con un nombre como si Massa ahora pudiese ser el salvador y pudiese acomodar todos los problemas que vos mencionabas recién, que son muy graves, no sé, inflación, pobreza, las corridas cambiarias? Digo, ¿realmente se puede con un cambio, por más fuerte que sea en el gabinete, encauzar una situación tan compleja como la Argentina? Mira, yo creo que Massa es uno de esos dirigentes que conoce la botonera del funcionamiento del Estado, uno de los pocos, te diría, que conoce integralmente cómo funciona el Estado argentino. El problema de Massa es tiene un nivel de credibilidad bajo en términos de opinión pública, y bueno, habrá que ver si es él la persona o no, ¿no? Pero yo creo que hacer análisis sobre una especulación nos pone unos límites muy cercanos. Habrá que ver si esto sucede y eventualmente veremos las decisiones que se toman. Sí está claro que este gobierno no tiene tanto margen de maniobra, ¿no? Digo, la puja distributiva, que es la que permanentemente está, independientemente de los gobiernos, hoy es salvaje en la Argentina y requiere de un gobierno que esté a la altura de las circunstancias, porque si no, los más grandes se comen a los más chicos. Esta puja distributiva en la Argentina ya sabemos cómo funciona, ya hemos visto en el pasado cómo termina, y la verdad, tener un Estado que llega tarde, que llega mal o que no llega, es realmente complicado. Sí, me quedo con algo que decías hace un ratito de que la gente le demanda un cambio de actitud al gobierno. A mí me da la sensación que en política podés hacer, digamos, obviamente que lo mejor es hacer bien, pero hasta podés hacer mal. Lo que no podés es no hacer. Y a veces me da la sensación de que el gobierno es como que está quieto. ¿Se explica desde ahí esta necesidad de que haya un cambio fuerte en el gabinete? ¿Esa sensación de que el gobierno vuelva a tomar la iniciativa que perdió ya hace mucho tiempo? Mirá, yo creo que el gobierno adolece de política. A pesar de muchas cosas que se dicen, creo que el gobierno confunde la comunicación con el marketing, y no hace ni marketing ni comunicación, y se queda en una especie de planteo anticuado de cómo era, por ejemplo, la opinión pública en la década del 70. Hoy tenemos una opinión pública digital, tenemos una opinión pública que está muy pendiente de muchas cuestiones, y el gobierno está ausente de la gran discusión en esa agenda política de todos los días, ¿no? Entonces, no llega, no está, y los que imponen los marcos de interpretación de las noticias son los dirigentes opositores, o mejor dicho, también los medios opositores. Entonces, en ese contexto, hasta las cosas que hace bien el gobierno, que son muchas, y nosotros permanentemente medimos por las políticas públicas del gobierno, hay muchas que están con niveles de aceptación realmente altos, pero el gobierno no lo puede facturar, porque el sentimiento generalizado es que solamente un 20% considera que va en la dirección incorrecta, correcto del gobierno. Gustavo, ¿cuáles son esas cosas que ustedes evalúan, esa lista de cosas positivas que está haciendo el gobierno? Mirá, por decirte una, el previaje, desde que salió hasta el día de hoy, cuando vos lo evaluás, tiene un 60 o 70% de aprobación. Claro. Está claro. Digo, por supuesto, si me dis control de precio, te va a dar el opuesto. Ahora, el gobierno tiene un problema de narrativa, que es de decisión política, porque prácticamente no interviene en la discusión, en la diaria, ¿no? Es como que cuando llega tarde, llega mal. Te voy a dar otro ejemplo. La vocera presidencial afirmando que la Argentina no piensa en dólar blue, afirmando que es un mercado marginal. Bueno, le hicimos la pregunta, porque nos motivó, digamos, y lo vamos a presentar el domingo este dato, pero se lo doy en adelanto. Preguntamos, ¿cuán pendiente estuvo usted en las últimas semanas de la cotización del dólar en la Argentina? 90% pendiente. ¿Cuán importante considera en su vida diaria el aumento del dólar? 90%
lo considera muy importante o que está muy pendiente. Ahora, le preguntamos la clásica, ¿usted compra, sí, o vende, intentó sí, o compró dólar? Sí. ¿No es cierto? Solamente el 15%. Tremendo. Pero es que tiene una relación directa porque el temor del común de la gente, por más que no tenga acceso al dólar, es el reflejo en los precios, inmediato. Digo, a mí me llamó mucho la atención la declaración del Cerruti. Bueno, esa sensación del desacople de la realidad, de lo que dicen los funcionarios, se le vuelve en contra al gobierno porque no tiene una red política de contención que explique de manera pedagógica a la población las decisiones del gobierno. Sí. Ahora, ¿no se supone que el rol de Cerruti era ese? No, es una ex periodista que llega al gobierno como vocera para justamente mejorar la comunicación y es la dueña de esa frase que dispara todo esto que vos contás. Digo, generó lo contrario. Dos cosas al respecto, ¿no? Y como especialista te lo planteo. Los diseños de profesionales de comunicación gubernamental van mucho más allá de la figura del vocero. Implica un trabajo en equipo, sí. Implica tener especialistas, por ejemplo, de cada red social, implica tener programadores, diseñadores gráficos, sociólogos, politólogos, investigadores. Es una estructura que un gobierno nacional debiera tener. Yo creo que en este caso las estructuras que tiene el gobierno son pura intencionalidad y nunca han logrado profesionalizar la comunicación del presidente. En segundo lugar, te diría, tener mucha difusión de las actividades presidenciales no es comunicación gubernamental, ¿no? Porque la comunicación gubernamental busca generalmente imponer mínimos consensos. Yo no he visto, desde que asumiera Alberto Fernández, que sus distintas líneas de comunicación apuntaran a eso, sino todo lo contrario. Es como que siempre van a contradecir cosas que terminan instalando los medios opositores o los dirigentes opositores. Entonces, esa debilidad es la que le impide al gobierno facturar las cosas positivas que hace. Porque en el fondo, mirá, yo creo que desde Vicentín fue muy mal manejado de manera muy desprolija, pasando por el episodio de la foto de Olivos, que también fue manejado de una manera espantosa. Es más, yo creo que es una crisis que está abierta todavía y no está cerrada, hasta este último episodio de la salida de Guzmán, marcan a las claras de un gobierno que no sabe cómo moverse en el territorio de la opinión pública. Bueno, ¿sabés qué pienso, Gustavo? El último anuncio, el del tipo de cambio diferencial para los exportadores. Digo, el presidente 6 horas antes de que se difunda la circular del Banco Central, pegándole con todo al campo, 6 horas después un anuncio beneficiando al sector, ningún funcionario de su gobierno anunciándolo, sino que con una carta a los medios. Digo, a veces parece como a propósito, ¿no? que se comunique tan mal. Yo te diría que siempre la explicación más sencilla, la más segura, la más certera. Yo creo que no saben, honestamente. No saben cómo moverse en este ámbito y, bueno, se mueven de la manera que pueden y generan estas cosas de desprolijidades y de cosas mal manejadas que deberían generar un impacto más positivo y por el proceso mal generado o mal planteado terminan generando realmente opiniones encontradas, ¿no? ¿Crees que le alcanza? Pongamos que Massa finalmente el viernes o el sábado cuando se reúna con el presidente y anuncien el desembarco del actual presidente de la Cámara de Diputados como superministro de Economía o como jefe de gabinete, todavía no se sabe bien, pero con mucho poder realmente logre encauzar alguna de las variables que hoy preocupan a todos los argentinos y que el gobierno no puede manejar y tenga un relativo éxito de acá a las elecciones del año que viene. ¿Crees que le sirve o le alcanza como carta para realmente ser competitivo el año que viene a Massa? Mirá, yo te lo planteo al revés. Lo que haga el gobierno, con Massa o sin Massa, están adelante. La única cosa favorable que tiene son las bajas expectativas y la baja credibilidad que tiene, porque cualquier éxito, por más pequeño que sea, va a ser dimensionado de una manera muy grande. Y sí le puede producir un efecto muy positivo. Ahora, vuelvo a insistir, con los márgenes de maniobra muy escasos, miremos en la región, miremos toda América Latina, no hay un momento cómodo para los oficialismos, ¿no? Es más, de hecho yo creo que los oficialismos vienen perdiendo elecciones y las van a seguir perdiendo porque las herramientas con las que cuentan los gobiernos para afrontar esta crisis puntual que hoy tiene el mundo son muy escasas, sobre todo cuando uno las encara sin consenso, ¿no? Mirando que cuando soy fuerte no necesito el auxilio de la oposición y cuando soy débil lo pido y la oposición me mira y me dice no, ahora cuando nos toque gobernar nosotros vemos.
Creo que hay una imposibilidad muy grande, pero el gobierno tiene el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Tiene las herramientas y la sociedad también está esperando un cambio de actitud, entonces puede darse eso. Ahora, déjame insistir con esta idea, ¿no? El margen de maniobra que tiene es muy escaso. Gustavo, más allá de los nombres de siempre, en estos momentos de crisis suelen aparecer nuevas propuestas, nuevos nombres, nuevas fuerzas por su experiencia en el tema, porque pareciera que siempre estamos escuchando los mismos nombres, los mismos de siempre. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Digamos, en un país tan centralista como el nuestro, las figuras del interior que las hay, la dirigencia potable que las tiene el interior de la Argentina, es muy difícil que surjan en un sistema mediático tan porteño, ¿no? Es más, yo creo que hoy la política argentina se ha porteñizado al extremo. Entonces, salvo Milei, que irrumpió hace 2 años atrás como panelista y hoy está instalado como candidato a presidente, el resto de la dirigencia no tiene ningún tipo de chance. Pero en esto creo que lo que hay es lo que vamos a ver el año próximo compitiendo, no hay margen para sorpresa, y habrá que ver si el gobierno logra de algún modo subir un poco su piso, que lo tiene bastante bajo, y sí te diría que la característica de las elecciones próximas van a ser, al menos por ahora, ninguna fuerza dominando en primera vuelta. Es decir, que necesariamente tenemos que empezar a pensar la política argentina en términos de segunda vuelta y los rechazos que tiene cada dirigente que sea candidato. Claro. Porque el ejemplo que tenemos que observar es el 2003. Aún sin paso, Carlos Menem tuvo que bajarse de la segunda vuelta por el nivel de rechazo que tenía. Ahora, te hago la última, Gustavo, abusando de tu generosidad, pero en las últimas semanas se habló incluso de la posibilidad de que Milei logre colarse en ese balotaje. Hoy, según el grueso de las encuestas, se da esto que vos planteaste, este escenario que vos planteabas recién, sin grandes diferencias, pero Juntos por el Cambio un poco por encima del Frente de Todos, y ahí nomás los libertarios. ¿Existe esa posibilidad de que directamente el peronismo no entre en segunda vuelta, algo que parece imposible? Yo no lo descartaría, porque el peronismo ha perdido 20 puntos electorales, de los casi 50 que obtuvo, hoy está en 30. Si la economía no repunta y no mejora, es probable que ese porcentaje baje un poco más. Así que sí, yo te diría que puede ser. De cualquier modo, creo que la presencia de Milei hoy favorece objetivamente al Frente de Todos, porque ese votante, no sé si va a votar en masa Juntos por el Cambio en segunda vuelta, pero gran parte de ese votante probablemente sí lo haga. Y otra parte seguramente no votaría, ni a uno ni a otro, se abstendría. De cualquier manera, el escenario es complejo, ¿no? Yo te diría, todavía no estamos viendo el escenario definitivo, falta mucho tiempo. Te diría, después del Mundial vamos a tener una mirada un poco más precisa, y ya para fin de mayo vamos a tener ya las candidaturas más firmes. Pero vuelvo a insistirte, creo que vamos a una segunda vuelta de manera inevitable. Ahora sí, te prometo que es la última, pero me quedé pensando con esto último que decías. Recuerdo en la última elección ejecutiva, en la elección de medio término, con el triunfo de Juntos por el Cambio, parecía que había Macri por 8 años y que era muy difícil que Cambiemos en aquel momento pierda la elección del 2019. Muchas provincias, entre ellas la nuestra, decidieron adelantar sus elecciones y en todos los lugares se comía el oficialismo de aquel momento, se comía una paliza. Entre Ríos fue uno de esos casos. Y se generó un ánimo distinto. Se dio vuelta esa sensación de pasar de pensar que sí o sí iba a haber una reelección de Macri a creer que era el momento del cambio de gobierno. ¿Pensás que esa lógica va a imperar nuevamente en la Argentina, que las provincias van a ir desdoblando todas, o que va a haber un respaldo a la gestión nacional y que van a ir a la par de lo que pasa en la elección nacional del 23? Vamos por partes. Por lo general, la política argentina en los últimos tiempos tiene más expresiones de deseos que realidades, ¿no? Y esta idea de que uno puede nacionalizar o provincializar una elección a gusto, te diría muy peligrosa. Sí creo que, como mínimo, muchos gobernadores peronistas van a anticiparse a un eventual clima de derrota electoral a nivel nacional, poniendo sus provincias en otra fecha, en otra temporalidad electoral. Y en esta línea te diría que lo hacen más bien pensando en el resguardo de los intereses políticos propios, provinciales o regionales, que pensando en la cuestión nacional. De hecho, yo te diría, hasta provincias que tienen
garantizado, digamos, un triunfo, como por ejemplo La Rioja con Ricardo Quintela, es altamente probable que adelante la elección. Entonces, imagínate el panorama. Hoy hay por lo menos 16 a 17 provincias que posiblemente voten de manera anticipada. Sí. Y no lo hacen porque quieran crear un efecto cascada a nivel nacional para favorecer. Eso no existe, ya no existe. Es más, en algunas provincias, de Córdoba, Santa Fe, posiblemente en Entre Ríos también, se ve algo muy raro, que es el voto nacional de Cambiemos, que en las legislativas intermedias, como bien señalaste vos, se dan de una manera mayoritaria en estas provincias de la zona centro. Es probable que en este escenario provincial que tenga cada una de estas provincias se conforme un espacio electoral equivalente en volumen, ¿no? En Santa Fe te diría es prácticamente imposible que el peronismo pueda retener la provincia. En Córdoba, te digo que es donde vivo y donde mayor conocimiento tengo, hoy no está claro que el peronismo de Córdoba pueda retener la gobernación, está muy, muy disputada con Luis Juez. De Entre Ríos, bueno, ya sabemos que Frigerio tiene un buen posicionamiento electoral y que el desafío está, desde el punto de vista del oficialismo, de mostrar una fórmula competitiva que trate de pelearle de igual a igual a Frigerio. Entonces, imagínate que esto que está pasando en la zona centro se traslada también a otras provincias. Catamarca es un caso, te diría La Pampa, si... a ver, por ejemplo, te doy el caso de La Pampa. La Pampa, si iguala su fecha a la elección nacional, es probablemente que pierdan la gobernación. Claro. Sí, es entonces, resguardar, se entiende. De hecho, es la lógica pero no hay, de los gobernadores. No hay una mirada, no hay una mirada estratégica nacional, ni hay un liderazgo nacional que esté ordenando una estrategia provincial, escalonada. Digo, acá, pues diría, suena más bien a una estrategia del sálvese quien pueda, más que una estrategia laboral. No, se entiende. No, de hecho, ayer hablaba con alguien del gobierno entrerriano y me decía que el desdoblamiento en la provincia será siempre y cuando se esté la expectativa de un eventual triunfo. Si la elección se ve juzgada, digamos, si se ve una derrota juzgada de antemano, se va a esperar. Pero tal cual, digamos, el interés es personal, es resguardar la provincia. Sí, yo creo que hay ahí una mirada muy egoísta, pero real y palpable, ¿no? Digo, después irán a discutir lo nacional, pero primero es la idea de resguardar lo provincial. Ahora te digo, anticipar las elecciones no te garantiza ningún tipo de resultado favorable a los oficialismos. Hoy hay una hostilidad hacia los oficialismos muy marcada, así que no sería prudente. Por supuesto, tiene mucho que ver, porque nosotros hoy tenemos una cantidad de trabajo como si estuviéramos en un año electoral, ¿no? Pero tiene que ver con esto, digamos, las certezas han explotado, han volado por los aires, hay un nivel de incertidumbre muy grande, y bueno, vamos a ver qué pasa en lo sucesivo, ¿no? Gustavo, nos quedaríamos horas, pero ya hemos abusado mucho de tu tiempo, te agradecemos enormemente, un abrazo. Muy bien, que tengan un gran día. Gustavo Córdoba, de la encuestadora Suban Córdoba, la verdad, alguien que no habíamos entrevistado y que es verdaderamente muy interesante.